Amigos, ¿qué tal? Los saluda Ricardo nuevamente por acá para hablar en esta oportunidad sobre downstream, pero focalizado y centralizado en lo que es la refinación y comercial, con una visión genérica entre lo que pasó el año 2023 hasta lo que está pasando por lo menos hasta marzo del año 2025. Inseguridad energética y hidrocarburos. Bueno, una amenaza constante por un riesgo de escasez y desabastecimiento está dado por la producción nacional menor de productos de petróleo que tiene, también de combustibles, que la demanda. Inventarios también muy moderados que no llegan a los 15 días que se requiere como óptimo. El cabotaje, la logística es por vía marítima, el 100%, no tenemos poliductos. Y esto está supeditado pues a una amenaza y a un riesgo de mal tiempo por el cierre de puertos, donde no tendríamos disponibilidad posible de petróleo, por un lado, para dejar en las refinerías y combustibles también para poder abastecer la demanda. Y también las restricciones navieras que pudieran haber, ya sea en el canal de Panamá y otros, el calado de las naves, bajo caudales fluviales, etc. Y los factores geopolíticos que actualmente en el mundo se están observando, ¿no? Que refieren a una política internacional. También puede haber problemas de huelgas y el marco legal mismo, que no va a permitir que sea, digamos, eficiente y sostenida esta operación de refinación. Esta inseguridad energética de hidrocarburos descansa, pues, como amenaza más permanente, más constante en la logística marítima versus el cierre de puertos que tiene el país. Por efectos climatológicos vemos que cada vez los cierres de puertos están siendo mayores, ¿no? De tal forma que el abastecimiento de petróleo crudo es por buques del extranjero, tanto a Talara con Champampilla, con las flechas negras, y en el caso de combustibles similares, ¿no? Tanto a Talara con Champampilla y otros puertos. Entonces esta dependencia por la logística naviera, más asociado al mal tiempo, con el cierre de puertos, es pues una amenaza permanente que se tiene de un desabastecimiento. Pero ¿cuál ha sido la dinámica de mercado, por lo menos a marzo de 2025? Ha sido creciente, ¿no? De tal forma de que en el caso de diésel, el 48% de la demanda total de los 288.000 barriles por día calendario ha sido de diésel, ¿no? Y de GLP 24%, y de gasolinas, llámese, de carburantes, llámese gasolinas o gasoles, del orden del 19%, y de turbo un 7%, ¿no? Y acá podemos ver en este gráfico, haciendo un análisis comparativo promedio del año 23 a 2025, que el GLP ha ido incrementándose paulatinamente, igual que los carburantes, el turbo de aviación, el diésel B5 se mantiene, el diésel B5 S50 se ha incrementado entre los productos más importantes. El requerimiento nacional de petróleo crudo, es decir, la demanda nacional de las 4 refinerías de petróleo en el país, son del orden de 217.050 miles de barriles por día calendario, de los cuales Petroperú, con sus 3 refinerías de Talara, Iquitos y Conchán, requieren 117.050, y Refinería La Pampilla de Repsol requieren 100.000 barriles, típicamente. Acá vemos en este cuadro cómo podríamos nosotros considerar las 4 refinerías en Perú como 2 grandes refinerías y 2 pequeñas refinerías, con el nombre y capacidad de procesamiento de cada una de ellas, ¿no? Y en este gráfico PAI podemos ver la distribución de esa capacidad de refinación como requerimiento que tiene el país, donde la refinería Pampilla pues representa un 46%, refinería Talara un 44%, mientras que refinería Conchán y Iquitos un 5%,
¿no? Orden de 5% cada uno. Pero ¿cómo ha ido la producción nacional de petróleo? Para ir conjugando más o menos. Entonces, la producción promedio de 2025 fue del orden de 47.000, casi 48.000 barriles por día calendario, superior en 20%, como se ve acá en el gráfico. No, vamos a poner acá el gráfico. A ver. Mientras que el 2024 ha sido del orden de 40.000, este año se ha empezado muy bien este primer trimestre, digámoslo así, con mayor capacidad, lo que avisora, digamos, una expectativa de que esto pueda mantenerse o mejorarse en el transcurso del año 2025, cosa que suma, digamos, a la seguridad energética del país, por las razones que ya hemos comentado, ¿no? Y este esquema muestra cuál ha sido el aporte de estos 47.000, casi 48.000 barriles por día calendario de los diferentes lotes, donde en primer puesto está el lote 95 con una capacidad de producción de 22.000, después el lote X con casi 8.000, una energía con casi 5.000 y Petroperú con el orden de 3.500. Visto de otra forma, el aporte por zonas productivas, vemos pues de que el total Costa tenía un aporte de producción de 42%, el total Zócalo de 50% y prácticamente un 48% de total selva. Las importaciones de petróleo a abril de este año ha sido pues del orden de casi 130.000 barriles por día calendario, donde Petroperú importó un 48% y Relapasa un 52%, ¿no? Haciéndose la acotación de que Relapasa no ha procesado el crudo nacional. Esta gráfica muestra todas las importaciones que ha hecho Petroperú y Relapasa, la refinería La Pampilla, para satisfacer sus necesidades de procesamiento de crudo en sus refinerías. En el caso de Petroperú, en las refinerías Talara y Conchán específicamente, y en el caso de la refinería La Pampilla, de Repsol. Entonces aquí en las barras rojas están mencionadas las importaciones de Petroperú en cada mes, en cada tipo de petróleo y de cada país de procedencia, en forma análoga a la refinería de La Pampilla, ¿no? El peor ha sido la evolución de precios de importación en dólares CIF por barril, ¿no? Dólar CIF viene a ser, pues, el FOF en lugar de compra más el flete, más gastos administrativos y de desaduanaje prácticamente, ¿no? Con seguros, todo eso. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el caso de Petroperú, al lado izquierdo, dentro del recuadro rojo, han oscilado, pues, según el costo de oportunidad, entre 75 y 85 dólares por barril, ¿no? Llegándose a abril ya prácticamente a niveles de 80. Mientras que en Relapasa, en forma similar, por costo de oportunidad, se han tenido los costos de dólares sí por barril del orden, pues, de 75 a 85 barriles por día calendario. Esto, visto de otro punto de vista, vamos a ver la siguiente lámina. Esta lámina nos da una idea de la calidad, ¿no? Le he titulado como gravedad API aparente, teniendo en consideración todo el volumen neto descargado y el peso neto descargado, y haciendo una división nos da una densidad aparente, una gravedad aparente, que convertida a API sale en el orden que estamos viendo para tener una idea de cuán ligero o pesado es el petróleo, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de crudo responden, pues, a una gravedad API aparente, donde los más ligeros han llegado casi al orden de 40-45%,
¿no? Y lo más pesado, digamos, en el orden de 25 grados API, perdón, ¿no? Entonces, esto, como vuelvo a repetir, lo va a definir los modelos refineros que tienen cada empresa para adquirir el petróleo crudo al mejor costo y calidad para tener el mejor margen de refinación que arroje, digamos, el modelo refinero. ¿Cuál ha sido el balance de las grandes refinerías de petróleo? Bueno, la carga total promedio de las grandes refinerías han sido pues de 143.000 barriles por día calendario, similar al año 2024 y mayor al año 2023, como podemos observar acá. En este diagrama, las barras de color azul son de la refinería Talara, con las diferentes cargas mensuales, y la roja de la refinería La Pampilla, ¿no? Para tener como un promedio a marzo del año 2025, Talara con 63.000 barriles por día calendario y Pampilla del orden de los 80.000 por día calendario, ¿no? Esto visto de otro modo, como factor de producción, significa que Talara ha tenido un factor de producción de 67% con respecto a esta carga de 63.000, y la refinería de La Pampilla ha llegado al orden de 79% para esta carga casi de 80.000 barriles por día calendario, ¿no? Entendiéndose de que la diferencia viene a ser la capacidad disponible de refinación. En otras palabras, las refinerías todavía podrían procesar mayor carga de crudo, pero esto está en función, digamos, al costo de oportunidad de mercado, básicamente. Y el balance de las pequeñas refinerías en forma análoga, vemos que el promedio del año 2025 ha llegado a 10.300 barriles por día calendario, donde vemos acá a promedio 2025 el caso de refinería Iquitos con 4.500 barriles por día calendario, ¿no? Y en la línea vemos el caso de Conchán con 5.850 barriles por día calendario como promedio a marzo de este año. Y visto como factor de producción, vemos pues de que los 4.500 de Iquitos representan un 43% de factor de producción, no llegan al 50%. En forma similar, Conchán, los 5.800, representan casi un 50% de factor de producción, ¿no? Volviendo a subrayar que la diferencia al 100% viene a ser la capacidad disponible de refinación cuando ya está refinada, ¿no? Pero es difícil llegar a un 80-100% de factor de producción en estas refinerías pequeñas. Uno, porque no producen combustibles limpios, ¿no? Segundo, que no tienen la modernización que deberían tener para producir y ser competentes. Por consiguiente, siempre van a estar supeditados a transferencia u otros factores, ¿no? En la comercialización y abastecimiento, y su capacidad va a ser mínima de producción, con productos clave y estratégicos. Por ejemplo, en el caso de Conchán, hablamos de solvente 1, solvente 3, ¿no? Hablamos de asfaltos, ¿no? Un factor estratégico para Conchán, y de repente combustible marino por ahí, ¿no? Y en el caso de Iquitos, con sus 4.500, como producto principal es el turbocombustible, importantísimo para la versión comercial de la zona, ¿no? Excedentes residuales y lamentablemente gasolinas de bajo octanaje que no tienen valor agregado y tienen que hacerse transferencia de otras latitudes o de otras zonas para poder producir moderadamente también volúmenes que les exige la demanda, ¿no? Esa es la limitación que tienen las dos refinerías pequeñas en el Perú. Viéndolo como factores de producción total, la capacidad disponible de producción total en la refinería fue del orden de 29%, menor que los promedios anteriores. Visto en las pequeñas refinerías de Iquitos y Conchán, vemos que el año 2023 Iquitos alcanzó un 27%,
Conchán un 33%. El año siguiente, el año 2024, Iquitos se mantuvo en ese orden, mientras que Conchán creció al 49%, y en lo que va a marzo de este año 2025, Iquitos creció a 43% y Conchán se ha mantenido. Eso quiere decir de que en el caso de Refinería Iquitos y Conchán han aprovechado mejor su capacidad instalada de refinación productiva. En el caso de las grandes refinerías en forma análoga, el año 2023 Talara tenía 47% de factor de producción, mientras que la Pampilla estaba en el orden de 78%, y el total refinerías estaba en 61% de este total. El año siguiente, el 2024, Talara creció al 71%, obviamente por el impacto de la nueva refinería Talara que ya entró en proceso, mientras que la Pampilla se mantuvo en ese orden, y la total de refinerías creció al 70%, mejoró. Y a enero-marzo del año 2025, Talara, de que hubo un decremento en su factor de producción por problemas operativos que todos ya conocemos o se han escuchado, mientras que Refinería General La Pampilla mejoró a un 79%, y el total refinerías se mantiene con tendencia a mejorar en un 71%. Esto está asociado a los inventarios, o sea, cómo se manejan los inventarios de petróleo. Ahí en la página web del MIDEN, en el rubro de información de downstream, upstream, mensual que hace, se observan pues como reporte a fin de cada mes un volumen que, dividido entre el factor de producción que tiene en el momento la refinería, representan los días operativos que podrían soportar solamente manejando inventarios, ¿no? Vemos que Refinería Talara está en un promedio de 10 días. Iquitos tiene una capacidad de inventarios que le da 5 días ya mejorado este año. Refinería Conchán, bueno, siempre ha tenido alta capacidad, digamos, de disponibilidad de inventarios para procesar petróleo, llegándose meses a niveles, ha estado de 35 días, y hasta el más mínimo que han tenido, que ha estado en 15 días en el mes de diciembre, ¿no? Pero la refinería sí mantiene un inventario suficiente como para poder soportar cualquier problema de abastecimiento o escasez, entre comillas, que podría haber de petróleo, ¿no? Y la región de La Pampilla sí se ha mantenido pues entre 10 y 15%, ¿no? Dentro de lo esperado, como capacidad de inventario de operación, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos ir sacando? Primero, que la capacidad instalada de refinación de petróleo crudo es de 210.000 barriles por día calendario, mayor a la producción nacional de petróleo. Esto es algo muy importante. Si se produce 47, 48 y se necesitan 210, va a haber, como hemos visto, la importación que golpea mucho según el costo de oportunidad y la dependencia también, ¿no? Entonces ahí la política petrolera del país tiene que reactivarse para producir más petróleo nacional. La refinería La Pampilla y Talara importaron este año 145.000 barriles por día calendario, ¿no? Y se entiende que hubiera una diferencia pues con crudo nacional y de inventarios. La nueva refinería Talara experimentó dificultades operacionales en lo que va de este año 2025, de tal forma que al promedio a marzo procesó 5% menos que el promedio 2024, mientras que la refinería Pampilla fue todo lo contrario, procesó casi 5% más que el año 2024. Ahora, los precios de importación a costo de oportunidad en dólares sí por barril fueron como promedio $77 por barril
en Petroperú y 82 en La Paz. El año 2025 los factores de producción de las refinerías han sido similares al 100%, ¿no?, de las grandes refinerías. Existen amenazas constantes de problemas de desabastecimiento de petróleo y combustibles importados vía marítima por el efecto de mal clima. Esto no hay que perderlo de vista nunca, por lo que hemos comentado. Entonces, las refinerías tienen que tener buena capacidad de inventarios y hacer estrategias en la producción, digamos, de petróleo a costo de oportunidad, que no afecten su rentabilidad ni su estado de resultados, ¿no?, como sucede por periodo, lo que ha sucedido actualmente a la refinería Petroperú, ¿no?, que podía haber comprado un petróleo más caro y por pérdida de precio en el tanque ya se valoriza a menor precio, y eso se repercute en un estado de ganancias y pérdidas al contrario, financieramente, ¿no? Entonces esto demanda mucha estrategia y mucha visión en la estrategia de compra, de importación. La refinería de Iquitos en el año 2025 obtuvo un 43% de factor de producción, mayor en 17% que el año 2024. Esto es muy importante para Iquitos. Y Conchán se mantuvo en 49%, que esperemos se mantenga o mejore. Los inventarios de petróleo, como hemos visto, soportan actualmente promedios de entre 7 y 13 días Talara, ¿no?, históricamente. La Pampilla entre 10 y 15 días, Conchán entre 20 y 35 días y Iquitos entre 5 y 9 días. Dentro de las recomendaciones, muy pocas, pero efectivas. Primero, mantener una capacidad de almacenaje del orden de 15 días. Segundo, reactivar la política petrolera del upstream de exploración para incrementar posteriormente la producción. Entonces tiene que haber una gestión de exploración para ubicar, encontrar más petróleo y después explotarlo. Y propiciar la participación, en este caso, de Petroperú en el upstream, asociado con participación privada, que es lo más recomendable, ¿no?, donde el Estado podría jugar una suerte de aval, si se quiere, darle más seguridad al privado, ¿no? Pero de todas maneras van a hacer una operación que no tiene pierde, por lo que estamos viendo. Hay demanda de petróleo por las refinerías y poca disponibilidad, ¿ok? Entonces va a haber una demanda inelástica, si se quiere, de petróleo para cubrir las necesidades operacionales de las 4 refinerías que hay en el país. Y por último, un mensaje también importantísimo, ya que estamos hablando de refinación: modernizar la refinería de Iquitos y Conchán. Esta refinería, la refinería de Iquitos, es de una antigüedad mucho más antigua que Talara, propiamente dicho, y Conchán es mucho más antigua que Iquitos. De tal forma que la refinería de Iquitos, la refinería de Iquitos actual, se inauguró y se modernizó en 1982, con una capacidad mínima instalada de refinación. Simplemente es como un botellín, solamente tiene destilación primaria y no le permite gestión. Entonces ya es hora de optimizar y modernizar esa refinería por la gran significancia que tiene en toda la estrategia del sector energético de la Amazonía peruana, su zona de influencia comercial, y del Perú, propiamente dicho. Mientras que la refinería Conchán, ¿no?, también tiene una falta de capacidad tecnológica de fraccionamiento y de refinación. Solamente tiene 2 unidades, destilación primaria y vacío. Entonces no tienen poder de transformación del petróleo y terminan con productos que no tienen valor agregado, como combustibles sucios, ¿no?, y excedentes de fondo, de residuales, ¿no? Entonces eso golpea mucho a los niveles, por eso que hemos visto que tienen bajo factor de producción. Entonces, en otras palabras, es hora de pensar ya en la modernización de la refinería de Iquitos y Conchán. De una manera u otra se tiene que llegar a esta solución. Como ambas son de Petroperú, lamentablemente el estado financiero actual de la empresa no le permite
Y la ley 3130 también es un escollo porque impide que se desorienten recursos a otros proyectos que no sea la refinería Talara, ¿no? Entonces, en décadas anteriores, que sí tuvo buenos resultados financieros la empresa, se pudo haber modernizado, pero no se hizo. Y ahora cuando se quisiera hacer no se podría, porque hay candados y vallas legales. Y de una manera u otra se va a tener que superar esto, sobre todo en la refinería de Iquitos, para que la Amazonía no pierda, digamos, un factor estratégico en el abastecimiento de combustibles. Eso es todo, amigo. Muchas gracias. Gracias, Adriano, también por tu inspiración. Y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Visiten mi canal YouTube, denle mi gusto y ahí van a encontrar diferentes tipos de exposiciones en videográficas del mercado de combustibles y petróleo crudo. Y también temas de ética y otros importantes relacionados al título que se llama Ingeniería y Ética. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.